Hola y bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este análisis que estamos haciendo respecto de algunos autores que hablan acerca del Estado específicamente, ¿no? De cómo nace el Estado, cómo surge el Estado, cuál es la idea de Estado. En el video anterior, en la primera parte, estuvimos analizando a Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, ¿no? En español. Y en esta segunda parte hablaremos de la idea de Estado que tiene Montesquieu. Y bueno, pasemos a ello. Procedo a pasar la cámara, a apagar la cámara, perdón, por los motivos que ustedes ya saben. Bien, ¿qué nos dice Montesquieu? Charles Louis de Secondat. Eh, Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, es un jurista bajo el contexto del ilustrismo de Francia. Viene de la Revolución Francesa, terminando la Revolución Francesa, y él escribe un libro bastante interesante titulado El espíritu de las leyes. Y él, pues, no habla en sí del estado de naturaleza del ser humano, no habla de la naturaleza del ser humano, pero sí dedica buena parte a hablar acerca del poder. Y nos dice, el Estado en una sociedad, en un estado, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad solo puede consistir en poder hacer lo que debe querer y no y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Es decir, él nos dice, sí tenemos libertades, al igual que lo establecía Rousseau, ¿verdad? Sí hay libertades, sí esa libertad se nos debe garantizar, pero esa libertad la podemos efectuar únicamente si la ley nos lo permite. Únicamente si la ley nos lo permite. Es decir, en lo que es debido, ¿verdad? Se centra entonces en esa idea de libertad, pero piensa en una libertad regulada, en una libertad que el Estado te da, no una libertad absoluta, ¿verdad? Como para hacer lo que se me dé la gana. Em, es decir, Rousseau piensa en una libertad también, pero un poco más amplia. Establece que la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Sin embargo, para poder garantizar esa libertad, los ciudadanos deben confiar el poder al Estado, pero ese poder no estará concentrado en una sola persona o en una sola entidad, sino que él lo que hace es fraccionar el poder. ¿Qué sucedería entonces si de repente le damos libertad al ciudadano, pero limitado por el Estado? Podría ser que el Estado venga y cometa abusos de poder y limiten la libertad del ciudadano, solo por antojo de quien gobierna. Entonces, dice Montesquieu, el barón de Montesquieu, para evitar que haya abusos de poder, lo mejor que podemos hacer es fraccionar el Estado. Fraccionar el poder. La libertad política de un ciudadano entonces depende de la tranquilidad del espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su propia seguridad. Y para que exista esa libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. Evitar abusos de poder, ¿verdad? Lo que mencionábamos. Eh, a esa seguridad responde las restricciones a la libertad individual, ¿verdad? Que ofrece el marco legal, es decir, lo que ofrece la ley. Y la exigencia de que ningún poder pueda imponer la voluntad individual hacia otro, ¿verdad? Que todo quede siempre con el margen de la ley, que todo esté regulado dentro de la ley. Entonces dice, es una experiencia eterna que todo ser humano que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra los límites. ¿Y a dónde podemos encontrar los límites? Pues depende, ¿verdad? Si confiamos o si se confía el poder absoluto en una sola persona, a lo mejor esa persona se sienta ilimitada en su poder. Podrá hacer lo que se le venga en gana. O si ese poder, digamos, está dividido en dos partes, un parlamento y un monarca, a lo mejor se pueden poner de acuerdo para imponer su voluntad, ¿verdad? Y poder así limitar la libertad del ser humano, aun cuando la ley establece lo contrario. Y entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que quien tenga poder no abuse de ese poder? Y dice, él propone un control de poder. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Bueno, fraccionar ese poder, dividir el poder. Y lo divide en eh, tres funciones principales que tiene el Estado. Y dice, vamos a tener un poder legislativo,
Vamos a tener un poder ejecutivo y un poder judicial, y así evitar el abuso de poder que pueda tener cada una de estas funciones. Si de repente al legislativo se le ocurre hacer una ley que limite libertades fundamentales o que de alguna manera limite derechos fundamentales de los y las ciudadanas, entonces puede venir el Ejecutivo y decir, no, esta ley no va. O puede venir el Poder Judicial y decir, esta ley es inconstitucional y en contraderecho. Se controla. O por ejemplo, de repente el Ejecutivo viene y dice, vamos a gastar el dinero como se les da la gana. El Ejecutivo es el administrador del Estado. Vamos a gastar el dinero como se nos dé la gana. ¿Puede hacerlo? No, porque ya hay un presupuesto de la nación aprobado por el legislativo. Y si hay un abuso y si hay un cambio en ese presupuesto, puede haber sanciones hacia quienes administran los bienes del Estado. O podría abrirse procesos judiciales en contra de quienes administren esos bienes del Estado. Puede haber ministros presos, puede haber vicepresidentes presos, puede haber presidentes o expresidentes presos porque han administrado de manera equivocada los fondos del Estado. Lo mismo sucede con la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, ¿verdad? ¿Qué sucede si ellos cometen un error o si ellos están ahí actuando negligentemente? La Asamblea Legislativa puede destituirlos. Ya ha sucedido con la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? O el no reconocimiento de un presidente, o que de repente limitamos al órgano legislativo, o de repente aprueban una ley y se declara inconstitucional. Entonces hay un control. Y esa justamente es la idea que propone Montesquieu. Fraccionamos el poder, ¿para qué? Para que se controle a sí mismo. Y esto va a garantizar las libertades y los derechos fundamentales de los y las ciudadanos que forman parte de ese Estado. Bueno, muy bien. Em, Nos vemos en el siguiente video, a ver cómo nos va. Espero que tengan buena semana y que todo marche bien. Hasta la próxima. Adiós.